Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Directo SED. El título del tema que vamos a tratar hoy es ¿por qué es tan importante la asociación entre diabetes y enfermedades periodontales? Todos los integrantes de este webinar somos miembros del grupo de trabajo Diabetes y Enfermedad Periodontal. Es un grupo mixto entre la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Periodoncia, que empezó a trabajar en el año 2014 gracias al gran interés que puso el doctor José Luis Herrera Pombo en dar a conocer la asociación entre dichas enfermedades. El grupo de trabajo nació con unos objetivos muy claros. En primer lugar, efectivamente, el dar a conocer esta asociación, tanto entre los miembros de sanitarios del equipo de salud, como entre los pacientes y en general en todas las personas. El siguiente objetivo era la integración entre todos los profesionales de la salud, entre todos los profesionales médicos, tanto en materia de prevención como de tratamiento de nuestros pacientes con diabetes y enfermedades periodontales. El tercer objetivo es la realización de estudios de manera multidisciplinar y conjunta para seguir avanzando en los conocimientos sobre esta relación. Y el cuarto objetivo, que es, digamos, consecuencia de los otros tres, es la implementación de programas de intervención, tanto pues en farmacias como en clínicas dentales, como en los centros de salud o para los pacientes, que puedan ayudar pues, a tratar a los pacientes con diabetes y periodontitis. Mi nombre es Cristina Serrano, soy licenciada en odontología, máster en periodoncia por la Universidad Complutense. Me dedico en exclusiva, de manera privada, a la práctica de la periodoncia e implantes en Ciudad Real. Pertenezco al grupo de trabajo desde su inicio en 2014. Soy la secretaria del grupo de trabajo desde 2018 hasta ahora, finales de año, en el que se van a renovar los cargos, y conmigo ha estado de coordinador el doctor Juan Girvés, que también está aquí con nosotros y al que presentaremos posteriormente. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a SED por habernos permitido dar este webinar, a SEPA y a la Alianza por la Salud, que es una entidad que fue impulsada en primer lugar por la Sociedad Española de Periodoncia, pero a la que se unió inmediatamente la Sociedad Española de Diabetes y otras sociedades como la de Cardiología, Semergen, con el objetivo de establecer vínculos de unión entre los profesionales de la odontología y profesionales sanitarios de diferentes pues, sociedades y especialidades médicas, con un objetivo, con un foco que es el darle importancia a la salud bucal por la importancia que supone en la salud general de nuestros pacientes. A continuación, os voy a presentar a mi compañero, el doctor David Herrera. Él es doctor en odontología y máster en periodoncia, también por la Universidad Complutense de Madrid, en el que coincidimos hace ya unos poquitos años, hace más de 25. Él es actualmente, además, el director del máster de periodoncia de la Complutense, director de un grupo de investigación también muy importante, el grupo ETEP, sobre teología y terapéutica de enfermedades periodontales y periimplantarias, es catedrático de periodoncia, ha sido presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y actualmente es patrono de su fundación, y la verdad es que es un lujo como a nivel, para todos nosotros, a nivel investigador, porque es uno de los investigadores más importantes en odontología a nivel mundial. Y para poneros un ejemplo, deciros que sus trabajos han sido citados más de 20.000 veces. A continuación, os dejo que os va a hacer una pequeña introducción sobre el tema del que vamos a hablar a continuación. Gracias, David. Puedes empezar. Pues
Pues muchísimas gracias, Cristina. Con esa presentación no sabía de quién estabas hablando, si estabas hablando de mí, si nos conocimos apenas hace 3 o 4 años en el máster, eso de 25 años, no ha pasado nada. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por ser la secretaria de este grupo y haber organizado esta sesión, que, como has adelantado, yo creo que el tema tiene mucha trascendencia. Esta asociación entre la diabetes y las enfermedades periodontales en general y la periodontitis en particular, que fue la razón por la que el doctor Herrera Pombo puso en marcha este grupo de trabajo conjunto, lleva muchos años siendo investigada, lleva muchos años produciendo evidencia científica, artículos, estudios, y en este grupo de trabajo siempre hemos creído que había que pasar de la ciencia a la acción. Y el diseño de la sesión está basado en esa acción, es decir, en la pregunta de por qué es tan importante la asociación entre diabetes y enfermedades periodontales, que como veis es una pregunta sesgada porque ya desde el principio decimos tan importante, no solo importante. Lo que se va a tratar en cada una de las presentaciones es de justificar el impacto real que para la atención a nuestros pacientes tiene esta asociación. O dicho de otra manera, ¿qué impacto tienen los conocimientos que hemos ido adquiriendo en los últimos 30 años sobre la asociación bidireccional entre diabetes y periodontitis? Cómo la periodontitis incrementa el riesgo de sufrir diabetes, incrementa el riesgo de dificultar el control de la diabetes e incrementa el riesgo de sufrir las complicaciones derivadas de la diabetes. Y a la vez, la diabetes aumenta el riesgo de aparición y de progresión de la periodontitis. Eso es lo que nos dice la ciencia, y lo que nos van a decir los expertos esta tarde es qué puede hacerse conociendo esta asociación y sus implicaciones, qué puede hacer el médico de familia, qué puede hacer el odontólogo con los pacientes con diabetes, qué influencia tiene sobre la atención odontológica el tener diabetes, y qué puede hacer el tratamiento periodontal en concreto sobre la situación de diabetes de un individuo. Es decir, vamos a pasar a la acción, vamos a dejarnos de conceptos teóricos que ya conocemos y vamos a intentar ver si realmente estos conocimientos tienen un impacto importante en la población. Y yo creo que nuestros ponentes, Cristina, creo que nos van a demostrar que ya está esta asociación, que la evidencia científica de esta asociación está ya en el paso de decir tenemos posibilidad de dar un beneficio directo a la población derivada de los conocimientos que hemos adquirido. ¿No crees, Cristina, que va a ser así? Estoy completamente segura. Deciros que las presentaciones van a ser aproximadamente de 15 minutos cada una, y que durante la presentación, debajo de la pantalla, podrán ver una pestaña que pone preguntas, a la que tienen que clicar y escribir las preguntas que les vayan surgiendo a medida que se vayan produciendo las ponencias. Al final, todas estas preguntas las recibiremos, y al final de la hora que durará aproximadamente las 4 ponencias, contestaremos todas las preguntas que nos surjan. Y sin más dilación, vamos a comenzar con la primera ponencia, titulada ¿Por qué el médico de familia puede ayudar a mejorar la salud periodontal en el paciente con diabetes? Y para explicárnoslo, nadie mejor que el doctor Javier Díez Espino, miembro del grupo de trabajo también desde el principio, desde el año 2014. Es especialista en medicina de familia y comunitaria. Ejerce su profesión en el equipo de atención primaria de Tafalla, en Navarra, pero además ha sido coordinador de su unidad docente, gerente de atención primaria de la Comunidad de Navarra, presidente de la red GDPS hasta hace muy poquito, y vocal tanto de la Junta de SER como de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición de Navarra y de La Rioja. Tiene multitud de publicaciones muy interesantes relacionadas con diabetes, estilo de vida y dieta mediterránea, y ha sido miembro del equipo investigador de estudios tan relevantes como Predimed, Escadiane y Predaps. Además, como veréis, es una persona muy dinámica, con una pasión enorme cuando habla y con gran capacidad motivadora. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias, Cristina.
Vamos a ver si el compartir la pantalla... Bien, bueno, muchas gracias por la presentación y comentar, claro, yo voy a comentar en primer lugar un poco la importancia del problema de la diabetes y el problema de los problemas crónicos y el envejecimiento que se está produciendo, y también la importancia y la relevancia que tiene la enfermedad periodontal, como son pues, dos problemas muy frecuentes. Como podéis ver aquí, en esta primera pantalla, los principales problemas emergentes que se estudiaron en un momento dado en Navarra para la estrategia de atención a los pacientes crónicos nos decía que va a haber un aumento de la prevalencia de diabetes e hipertensión y un aumento de pacientes crónicos. El envejecimiento es importante. Pero también veréis aquí una serie de elementos que están en la base de que todas estas, tanto la diabetes como la enfermedad periodontal, vayan aumentando, como son el tema de los hábitos tóxicos, el tema de la obesidad, los riesgos psicosociales. Todas estas cosas van a hacer una especie de Macedonia que nos van a ir por los dos lados tomando ambos problemas de salud. No es ningún secreto pues, que la diabetes en el mundo está aumentando. Quizás en la zona europea es donde menos, en el azul oscuro, en el cual, pues bueno, parece que es un 15%, pero en el resto del mundo se está disparando. Probablemente nosotros porque ya hemos alcanzado probablemente un nivel importante, pero la inmigración en nuestro medio es muy importante. En la zona donde yo trabajo ya llega al 15% de la población, y eso significa que a medio o largo plazo pues vamos a tener pues, algo parecido a lo que pasa en sus países de origen, que la diabetes va para arriba. En España el último estudio que tenemos es el de eldiabet.es, en el cual podéis ver que la prevalencia total es de aproximadamente un 13,8% y mucha de ella es desconocida. Con lo cual aquí tenemos mucho campo todavía para tener en cuenta. Y luego, como se puede ver, la prevalencia aumenta con la edad. Lo mismo que va a pasar, veremos, con la enfermedad periodontal. ¿Qué pasa con la enfermedad periodontal? Pues que también va para arriba. Hay una prevalencia mundial, dicen que alrededor del 11% de la población, con una incidencia de 700 casos por 100.000 habitantes, y constituye la sexta patología a nivel mundial. Este es un estudio hecho con la Encuesta Nacional de Salud de 2012, que tiene el interés, aunque sea un poquito viejilla, en el que nos dice esto. Un poco sorprende en el caso de la edad, que disminuye la prevalencia de las piezas que sangran y se mueven, y que probablemente va a depender de que ni sangran ni se pueden mover más, puesto que ya se han perdido. Que los varones tenemos una mayor prevalencia de problemas de sangrado y movimiento de la dentadura, y la clase social influye mucho también. El tener o no tener estudios y dinerito, pues influye mucho en poder tener este problema, tiene un gradiente de clase, y también la prevalencia es distinta, es mayor en las personas con diabetes. Esto nos lo dice ya la Encuesta Nacional de Salud de Tiempo A. En algo ya más reciente, vemos que se repite lo del gradiente. Las mujeres tienen una mejor salud bucodental, como pasaba en el anterior estudio, y lo que os decía del tema de la inmigración, que la población inmigrante, probablemente también por el tema socioeconómico, tienen un menor número de sextantes sanos, es decir, con toda la dentadura. Entonces, vemos aquí que la cosa comienza a tomar unos tintes no solamente sanitarios, sino socioeconómicos importantes. Esto ya se pone de manifiesto en este estudio, en este documento del Lancet de 2019, en el cual, si miran el gráfico situado a la derecha, pues pueden ver que a peor trabajo o no trabajo, pues la enfermedad periodontal aumenta. Y esto pues tiene una gran trascendencia, puesto que una gran parte de nuestra población, sobre todo la que atendemos en atención primaria, pues tiene un nivel socioeconómico bajo. Nosotros estamos distribuidos por todas partes
y por tanto no solamente social concreta, sino pero muy diverso. Luego se comentará, solamente pasaré un poco de puntillas, porque seguro que los siguientes ponentes lo entrarán más en profundidad, que los dos problemas tienen una base fisiopatológica común, que es realmente la inflamación. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí decir que temas como la edad, el alcohol, los genes, la hiperlipidemia, la hipertensión, la obesidad, el tabaco, el estrés, pues tienen una trascendencia importante y se retroalimentan, con lo cual el proceso de inflamación crónica, que parece que está debajo de las dos enfermedades, pues contribuye al empeoramiento de la función de la otra, ¿no? Es el mismo mecanismo, no voy a entrar mucho en ello: glucosilación de proteínas, estrés oxidativo, alteración de endotelio, aumento de proteinasas y una alteración de la respuesta inmunoinflamatoria, con lo cual pues, los fagocitos, la quimiotaxis, las interleuquinas, el TNF-alfa, pues tienen una importancia radical como elementos inflamatorios. Como comentaba antes, son factores de riesgo de enfermedad periodontal los que podéis ver que hemos comentado antes, y que en muchos casos también lo son de la diabetes. Por tanto, nos encontramos pues, con un tronco común de responsabilidad en el desarrollo de ambos problemas, con lo cual, si atajamos algunos de ellos, también contribuiremos a que mejoren las dos. Un poco, como a mí me gusta comentar, es como la bola blanca del billar americano, que con un solo impacto podríamos tocar varios. El metabolismo hidrocarbonado, en el caso de la enfermedad periodontal, parece muy claro que afecta tanto en personas que no padecen diabetes como en personas con diabetes tipo 1, tipo 2, pero no tanto, por lo menos no tan claro, en mujeres embarazadas. Lo cierto es que, como decía David al principio, cada vez hay más trabajos de investigación que estudian esta relación, pero todavía nos falta mucha información más y sobre todo mucha información sobre la trascendencia de las acciones que van a corregir la enfermedad periodontal con respecto a la diabetes y de la diabetes con respecto a la enfermedad periodontal. Por tanto, todavía tenemos mucho camino que recorrer y que espero que cada vez se va haciendo más rápido. Entonces, son dos patologías crónicas y frecuentes, con una relación biológica plausible, que es la inflamación, con factores de riesgo comunes, con una inflamación crónica, en el caso de la enfermedad periodontal, que puede provocar un aumento de resistencia a la insulina, niveles más altos de glicada, de glucemia basal alterada y de prevalencia de prediabetes, y además tener en cuenta que los pacientes con diabetes tipo 2 presentan una prevalencia 2 o 3 veces superior de enfermedad periodontal. De ahí la importancia de su detección en atención primaria. Hay un mayor riesgo en las personas con diabetes de enfermedad periodontal severa, y ahí todavía nos encontramos, pues seguramente entrarán más en detalle los compañeros, que la presencia de enfermedad periodontal se va a asociar con más complicaciones de diabetes, y que el tratamiento de la enfermedad periodontal podría mejorar el control de la diabetes. Ese es uno de los puntos todavía grises, pero que intuitivamente parece, y con los estudios que van saliendo, aunque son pequeños y tienen que mejorar la calidad, parece que los tiros pueden ir por ahí. ¿Y el por qué? Decíamos, ¿por qué puede? Y yo diría también por qué debemos, en atención primaria, prestar más atención a la enfermedad periodontal en los pacientes con diabetes. Esta situación tiene pros y contras. Pro, que la atención primaria es muy accesible, a pesar de lo que se está diciendo mucho hoy en día, que parece que las personas no pueden acceder. Tenemos muchos problemas, pero somos muy accesibles, mucho más accesibles que el resto de los especialistas. Tenemos un alto número de contactos con la población, y esto también favorece el que podamos hacer más cosas. Que independientemente del nivel socioeconómico, las personas acuden a nuestras consultas. Quizás menos los que tienen un mayor nivel o no, dependiendo de las comunidades, pero lo cierto es que la gente que tiene más riesgo probablemente es la gente que vemos más. Por otra parte, estamos orientados a un abordaje integral de la salud de la persona, y la salud bucodental, cómo no, forma parte de ese abordaje integral.
aunque no deja de ser curioso que en muchos de los textos y de la promoción de la salud que se ve, la salud bucodental, salvo en la infancia, no está muy tratada. Las floraciones, los sellados, sí, pero el resto no está muy tratado dentro de nuestra especialidad. Por otra parte, somos los referentes de salud de nuestros pacientes, llevamos mucho tiempo ahí y tenemos una cierta credibilidad a la hora de proponer medidas. Y si bien nuestro impacto individual pueda ser relativamente pequeño, como somos muchos, el impacto a nivel de salud de la población puede tener una trascendencia muy importante. Estamos cerca y nos vemos mucho. Estos son los datos del año 21. Pedidos, 3.000 centros de salud, 10.000 consultorios, 2.000 puntos de atención de urgencias de hospitalaria y tiemblen 262 millones de consultas médicas y 191 de enfermería. Es decir, son muchos contactos para poder trabajar este tema. Y a pesar de lo que, bueno, últimamente lo habréis visto en la prensa, a pesar de que la población en la prensa parece como que es muy difícil conseguir una cita en su médico de familia, la actividad ha aumentado después de la pandemia de una manera bastante importante y, como podéis ver, la de enfermería también. Por tanto, 5,6 visitas de promedio al año, en algunas comunidades se llega a los 7, depende también de la edad de la población. Pero estamos cerca, nos vemos mucho. Esa, digamos, es nuestra fuerza. Quizás también el ver tanta consulta, igual luego no nos deja tiempo para atender de una manera más detallada a los pacientes. Pero bueno, esto es importante. ¿Y qué tenemos en contra? Pues que las prestaciones públicas de salud bucodental son muy escasas. Y como son muy escasas, si no hay cobertura, nuestros pacientes no consultan por estos problemas. Es más, solamente acuden a nosotros cuando tienen un problema agudo, un flemón, un dolor de muelas por una caries, pero raramente acuden porque les sangran las encías. Y como no hay cobertura, probablemente tampoco los profesionales lo valoran tanto, porque no está en su mano, digamos, resolver el problema. Pero yo creo que podemos hacer cosas. Uno de los grandes problemas que tenemos es que para la boca, los dientes, es que es un lugar de paso. Esto es como el teatro. Nos fijamos más en la obra que en el decorado, ¿no? Que en las sillas estas, en las butacas, que me parecían así como los dientes, una idea un poco poética. Pero lo cierto, y obsérvese, para nosotros muchas veces abrir la boca es mirar la garganta, no es mirar lo que está delante. No es como para ustedes. Entonces, ¿por qué hacemos o no estas cosas? Bueno, pues a veces por necesidad. Como no parece que no hay necesidad de hacerlo, pues muchas veces no se hace. Las cosas se dejan de hacer también por inercia o se hacen por inercia. Es la peor manera de hacer o no hacer una cosa, ¿no? Y por motivación, que es un poco lo que pretendemos como pretendo yo con esta charla, a los compañeros que nos estén viendo, pues motivarles a que miren la boca de su paciente y no dejen, como le pasaba aquí al amigo de Mafalda, que bueno, pues sí, lo haremos, pero hoy no, mañana. Entonces, en definitiva, aquí dice en qué situación nos encontramos ahora. Pues en este artículo de Pudell nos dice que las personas con diabetes tienen un conocimiento en general, no es un estudio hecho en España, tienen un conocimiento inadecuado y una actitud deficiente en todas partes respecto a la salud bucodental y con un escaso cumplimiento de las conductas de higiene bucal recomendadas y las visitas al dentista. Tenemos todos que hacer un poco también ahí, un poco de examen de conciencia. No están recibiendo la información adecuada, aunque yo creo que eso va cambiando en las clínicas odontológicas, pero desde luego en atención primaria sigue siendo una asignatura pendiente y es muy importante que estas personas sean informadas del mayor riesgo que tienen de complicaciones y que se les anime a hacer las revisiones dentales. Y desde luego esto es un enfoque multidisciplinar. Aquí están las consultas de odontología, están los médicos de familia, las enfermeras, las oficinas de farmacia y todo aquel que se quiera meter para promover la salud bucodental. ¿Qué hacer? Pues en esta publicación que tenemos en la Fundación Red Head Apps, que son sobre las
sobre preguntas clínicas, la pregunta 33, que tuve el honor de revisar la bibliografía, finalmente, y un poco en consonancia con las principales asociaciones de diabetes y de periodontología, pues que las medidas preventivas de la enfermedad periodontal no solo son beneficiosas, que son muy sencillas, que la exploración, la higiene bucodental y el consejo, digamos, que llevan poco tiempo, son poco costosas, pero tenemos que pensar en ello. Y el abordaje multidisciplinar, una buena relación entre las consultas de odontología y las de medicina de familia, pues es algo muy importante. Entonces, el problema que tenemos ahí es con las personas que tienen pocos recursos económicos. Pero ya os digo, la higiene bucodental es un consejo que podemos darles a cualquiera y eso puede ayudar a resolver muchos problemas, al menos en su parte inicial. ¿Qué podemos hacer nosotros en el día a día? Pues en la prevención de la diabetes, además de pensar en el peso, el ejercicio y la dieta, pensar también en el consejo sobre la salud bucodental, dar consejo a nuestros pacientes. Y en el caso del tratamiento de la diabetes, también podemos hacerlo, además del control de la presión y los lípidos, sobre lo dicho antes, que tomen la medicación o que se cuiden los pies, hagan ejercicio y la dieta, también deberíamos dar consejo a cada paciente. Y ya os digo, somos muchos y podríamos tener un impacto muy importante. Y en definitiva, multidisciplinaridad del abordaje, medidas sencillas, comunicación entre nosotros y sobre todo mucha proactividad. Mucha proactividad para detectar lo que el paciente no nos pide, porque así podremos detectar problemas que nos permitan adelantarnos y evitar complicaciones. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Creo que el mensaje es muy interesante. También es verdad que has dejado abierto que todavía queda mucho por hacer y un camino importante que recorrer, pero es verdad que el potencial desde la medicina de familia para manejar este problema es quizá el área con más potencial de mejora y de impacto para nuestros pacientes y también, por supuesto, en las clínicas odontológicas. Así es que muchísimas gracias, Javier. Luego estaremos con las preguntas que seguro van a surgir sobre lo que ha presentado el doctor Díez Espino. Y vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia, que pasa al otro lado, al otro área, que es la clínica odontológica. Y para hablar de cómo podemos hacer cosas en la clínica odontológica en relación con la diabetes, en primer lugar tenemos al profesor Eduardo Montero. El profesor Eduardo Montero es profesor asociado en la odontología de la Complutense, donde es licenciado todavía, creo, no graduado, es un poco más mayor, licenciado, máster en periodoncia, doctor en odontología, doctor europeo en odontología. Y tiene uno de los perfiles investigadores más importantes dentro del grupo que mencionaba Cristina, del grupo de TEP, porque además tiene una formación muy avanzada en estadística y en metodología de la investigación, pero hoy está aquí, aparte de por ser miembro del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Periodoncia, porque una de sus líneas de investigación más activa es la relacionada, aquella que se encarga de estudiar la relación entre periodontitis y distintos tipos de enfermedades metabólicas, y tiene algunas de las publicaciones más importantes que se han hecho en España sobre este tema. En concreto, me parece especialmente destacar la publicación de Diabetes Risk, que seguro va a mencionar en su publicación. Así es que tenemos el privilegio de tener a Eduardo para que nos hable de una de las cosas en el que él es uno de los expertos mundiales y de hecho ha dado y da conferencias sobre este tema en foros a nivel mundial y europeo. Así es que, Eduardo, cuéntanos qué puede hacer el profesional odontológico en la clínica dental para evaluar el riesgo de sufrir diabetes no diagnosticada previamente. Pues muchísimas gracias por la presentación, David. Muchas gracias también por la invitación a participar en este webinar y muchas gracias tanto a Cristina Serrano como a Juan Girvés, secretaria, coordinador del grupo de trabajo, también un poco por toda la actividad que han llevado a cabo en el seno del mismo durante los últimos años, y probablemente una de las últimas actividades en materia de divulgación que se van a hacer
tanto de uno como de otro en calidad de secretaria y de coordinador, va a ser este webinar que entiendo que es muy interesante. Me ha gustado particularmente cómo está organizado, en tanto en cuanto primero ha sido Javier desde la perspectiva de la atención primaria, quien ha hablado fundamentalmente de la periodontitis, ¿no? Y del sangrado de encías de los pacientes, etcétera, y voy a hablar un poquito desde la clínica odontológica, pero voy a hablar de la diabetes fundamentalmente, ¿no? Entonces, la pregunta de cómo el profesional odontológico puede evaluar el riesgo de sufrir diabetes no conocida en la consulta dental, o por qué lo puede hacer. Bueno, el por qué lo puede hacer es porque es beneficioso tanto para los pacientes como para la población general. Vamos a intentar ahondar un poquito más en todo esto. Como comentaba anteriormente Javier, la periodontitis es una de las enfermedades más prevalentes del ser humano y además la prevalencia no se ha reducido en los últimos años y no difiere de manera significativa entre diferentes países, entre países con mejor o peor atención bucodental, sino que es más o menos similar en todo el mundo, ¿no? Y además quizás una de las razones por las que estamos aquí es porque la boca no está aislada del resto del organismo y la periodontitis ha demostrado asociarse con múltiples enfermedades sistémicas. Pero de todas ellas, la estrella de la medicina periodontal, por decirlo así, es la diabetes. ¿Y por qué es la diabetes? Pues porque, como se ha comentado prácticamente desde la introducción, es aquella con la que contamos más evidencia de que existe una relación bidireccional entre periodontitis y diabetes. Esto de la relación bidireccional, ¿qué quiere decir? Que los pacientes que tienen diabetes tienen más frecuentemente periodontitis y formas más avanzadas de la enfermedad, pero también que, en último término, los pacientes que tienen periodontitis y tienen diabetes, tienen mayor dificultad para presentar un adecuado control de su glucemia, tienen más frecuentemente complicaciones asociadas a la diabetes e incluso en los pacientes que no tienen diabetes inicialmente, la periodontitis se ha identificado como un importante factor de riesgo para el desarrollo de la misma. Por comentar alguna noticia positiva al respecto de todo esto, lo bueno es que en caso de llevar a cabo intervenciones muy sencillas, como comentaba también de nuevo Javier, a la hora de manejar los problemas periodontales, esto puede ahondar en mejoras en el control glucémico de los pacientes. Pero además tenemos que entender que un poco esta asociación entre periodontitis y múltiples enfermedades sistémicas que presentan diferente plausibilidad biológica en lo que respecta a su asociación, muchas veces subyace también en que presentan factores de riesgo comunes. Factores de riesgo, además, en muchos casos modificables, como pueda ser el hábito tabáquico, como pueda ser el sedentarismo, como pueda ser la obesidad. Entonces, tiene mucho sentido en tanto en cuanto estos factores de riesgo son comunes para múltiples enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes o la periodontitis, que nuestro foco lo pongamos también en la prevención. ¿Cuáles son las estrategias preventivas que podemos llevar a cabo? Pues son múltiples, pero una de ellas, evidentemente, que se nos ocurre a todos, es identificar sujetos en riesgo de presentar diabetes y que no lo sepan, identificar sujetos, como comentaba anteriormente Javier, que tengan periodontitis y que no sean conocedores de ello. Por tanto, lo que podemos hacer, o dentro de esas estrategias preventivas, esa capacidad de screening, de cribado o de diagnóstico precoz incluso, tanto por parte del médico de atención primaria de los problemas periodontales como eventualmente por parte del dentista o del equipo de salud bucodental, incluyendo también a higienistas, de problemas que se tratan fundamentalmente en el ámbito médico, pues va a ser muy relevante en materia de prevención. En ese sentido, yo voy a hablar fundamentalmente de cómo desde la clínica dental podemos identificar sujetos o contribuir a identificar sujetos que presenten diabetes o prediabetes y que no tengan conocimiento previamente. Pero también, como decía Javier, se puede llevar a cabo la situación inversa dada esta relación bidireccional, y es que desde la consulta de atención primaria se puede intentar llevar a cabo un cribado, una anamnesis que nos permita, pues en base a unos pocos datos o parámetros, identificar si el paciente es susceptible de presentar algún tipo de problema de las encías o no. En este sentido, pues nuestro grupo de investigación, el grupo TEP de la Universidad Complutense, en este caso de manera conjunta con el Forsyth Institute de Boston, llevamos a cabo una investigación sobre una base de datos americana, pero que tenemos previsto replicar estos análisis en bases de datos europeas, al respecto de si podíamos predecir o desarrollar algún tipo de modelo predictivo de que el paciente presentara periodontitis sin hacer una exploración bucodental frecuentemente en las consultas de atención primaria. Ahí no hay un sillón dental en muchas de ellas, en las cuales el médico pueda examinar la boca del paciente. Pero sí que se recopilan una serie de datos demográficos, datos socioeconómicos, datos al respecto del estado de salud general de estos pacientes, que pueda ser que nos puedan indicar que el paciente tenga mayor o menor riesgo de presentar periodontitis. Nosotros en este estudio
pues bueno, pues seguimos una clasificación de lo que es la periodontitis, que es ampliamente validada y consensuada para fundamentalmente estudios epidemiológicos, y básicamente lo que identificamos es un modelo predictivo que en base a unas pocas variables, 5 variables apenas, edad, sexo, etnia, valor de hemoglobina glicosilada y hábito tabáquico, si el paciente era fumador o no era fumador, pues en base a esos 5 parámetros, que son parámetros que se recopilan y se registran de manera rutinaria en las consultas de atención primaria, pues como herramienta predictiva para identificar si estos sujetos pudieran presentar periodontitis o no, los valores del área bajo la curva, que es como medimos o evaluamos habitualmente estos modelos predictivos o modelos diagnósticos, pues será muy elevado. Evidentemente, no tanto como para tener capacidad diagnóstica en sí misma, no va a venir a sustituir a la sonda periodontal, que es la herramienta que nosotros empleamos para identificar que los pacientes presentan pérdida de inserción, que presentan bolsas periodontales, que son los signos clínicos fundamentales de nuestra enfermedad, pero sí que nos va a permitir cribar con valores de sensibilidad, especificidad alrededor del 70%, que es lo que ocurre frecuentemente para las herramientas de cribado. Y eso nos permitió desarrollar una serie de tablas de índices pronósticos a la que, como veis en la diapositiva que presento en este momento, pues le conferimos un gradiente de colores para identificar aquellos sujetos que se encontraban en riesgo incremental multiplicativo frente a otros de presentar periodontitis. Y estas tablas las realizamos para las diferentes etnias que tuvieron o que tuvimos en consideración en base a la base de datos de la que habíamos partido para llevar a cabo los análisis. Pero bueno, fundamentalmente ahora vamos a intentar responder dentro de las estrategias preventivas cómo desde la consulta dental se puede llevar a cabo una labor de cribado, que en ningún caso de diagnóstico, nosotros no vamos a en ningún caso venir a sustituir el diagnóstico de confirmación que deba ser realizado por un médico de atención primaria, por un endocrino, en cualquier caso por la comunidad médica y no odontológica, pero sí que entendemos que podemos aportar algo al cribado, la identificación de sujetos que puedan tener diabetes y que no sean conocedores al respecto. Sobre todo teniendo en cuenta que la mitad aproximadamente de los pacientes que presentan diabetes, de acuerdo a datos del estudio diabetes.es que mencionaba anteriormente Javier, pues tienen diabetes y no lo saben, y que desgraciadamente muchas veces el diagnóstico de la diabetes se produce cuando aparece la primera complicación asociada a la misma, y por tanto ya ha habido un impacto en la morbilidad, en la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, pues todo esto, esta idea que teníamos nosotros en mente, pues se plasmó en una investigación, que es la investigación a la que hacía mención anteriormente David, al respecto del doctor Herrera, el diabetes risk que quedamos en denominar. Y esto es un estudio que surgió en el seno de la red de clínicas de investigación de SEPA. Desde la Universidad Complutense coordinamos esta investigación, pero tuvimos la fortuna de que más de 40, en concreto 41 clínicas dentales distribuidas a lo largo de toda la geografía española, pues participaron en esta investigación. Consultas como, por ejemplo, la consulta de la doctora Cristina Serrano en Ciudad Real, que fue una de las que además participó de manera más activa, incluyendo un mayor número de pacientes. Bueno, pues este estudio, fundamentalmente, lo que evaluaba era diferentes modelos acerca de intentar de nuevo evaluar cuál era el que de ellos mejor identificaba que el paciente pudiera presentar diabetes o no. Como decía, se llevó a cabo en más de 40 clínicas a lo largo de toda la geografía española. Era un estudio de naturaleza transversal que se llevaba a cabo fundamentalmente en pacientes que acudían en primera visita al dentista, y la base un poco del protocolo de examen que se siguió subyacía en un cuestionario ampliamente validado también en la población española, como es el cuestionario Fine Risk, ¿no? Y que es un cuestionario que incluye los factores de riesgo más relevantes para el desarrollo de diabetes, desde la edad, el índice de masa corporal, perímetro de cintura abdominal, preguntas o cuestiones relacionadas con la actividad física, con el consumo de frutas y verduras, antecedentes familiares, etcétera, ¿no? Y digamos que como veréis posteriormente, ese cuestionario Fine Risk, en función de la puntuación que obteníamos y del riesgo que pudiera tener el paciente de presentar diabetes o de desarrollarla en un futuro, tomábamos una serie de acciones. En lo que respecta a la evaluación periodontal, hacíamos un examen periodontal básico, que es un estudio periodontal simplificado, por decirlo así, y solo en caso de que el paciente presentara o se previera que fuera a necesitar tratamiento periodontal que fuera más allá de una mera profilaxis, una mera limpieza, se llevaba a cabo un periodontograma completo para evaluar la situación periodontal específica del paciente. Bueno, como decía, en aquellos casos
en los que el paciente presentaba una puntuación igual o superior a 12 de acuerdo al cuestionario, que es lo que se considera, de acuerdo al mismo, un riesgo moderado de desarrollar diabetes en los próximos años. En esos casos hacíamos una determinación ambulatoria de la hemoglobina glicosilada mediante un dispositivo portátil. Y en función de los resultados del mismo, emitíamos un informe al médico para que llevara a cabo el diagnóstico de confirmación, si es que así se terminaba por producir. Entonces, aquellos pacientes que presentaban valores de hemoglobina glicosilada iguales o superiores a 5,7, es decir, ya compatibles con prediabetes, los remitíamos a su médico de atención primaria o a su endocrino, a quien correspondiera, para que llevara a cabo el diagnóstico de confirmación. Como este estudio también surgió dentro del seno del grupo de trabajo entre la Sociedad Española de Periodoncia y la Sociedad Española de Diabetes, lo cierto es que esto nos ayudó mucho porque nosotros ya habíamos elaborado una serie de hojas modelo de referencia de consulta para que las clínicas participantes enviaran a los médicos. Y los médicos de atención primaria, a partir o a través de diferentes asociaciones, estaban informados al respecto de que se estaba llevando a cabo una investigación en esta línea. Es decir, que buscábamos que el médico no se sorprendiera de que de repente el paciente apareciera allí con una hojita de mi dentista me ha dicho que me haga usted, que pueda tener que tenga diabetes y que me haga usted si tengo diabetes o no, que me haga el test pertinente para poder hacer el diagnóstico de confirmación. Bueno, pues intentando evitar o favorecer la comunicación entre profesionales de manera multidisciplinar, nos habíamos puesto en contacto con la Sociedad Española de Diabetes, con Semergen también, para que los médicos de atención primaria estuvieran informados al respecto. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Bueno, para empezar, el hecho de que tuviéramos más de 40 clínicas participantes nos permitió recopilar una muestra que probablemente nos hubiera llevado mucho más tiempo si lo hubiéramos hecho única y exclusivamente en la universidad. Incluimos, de hecho, 1.143 pacientes, de los cuales, como era de esperar, la mayor parte de los pacientes, aproximadamente el 90%, eran normoglucémicos. Del porcentaje restante, el 6% presentaba prediabetes, un 2,5% presentaba diabetes. Estos datos a los que estoy haciendo referencia ahora es ya con diagnóstico de confirmación posterior recibido en la consulta dental por parte del médico de atención primaria o del endocrino. Y hubo un porcentaje también quizá relevante de pacientes, de aproximadamente el 2%, que se perdió en el camino. Y eso también tenemos que entender que, bueno, pues que dado que nosotros trabajamos fundamentalmente en el ámbito privado y en atención primaria se trabaja fundamentalmente dentro del sistema público de salud, pues hay una serie de pacientes que probablemente la comunicación se pierda de alguna manera en el camino. Pero bueno, vamos a resaltar lo positivo, que es que la mayor parte de ellos sí que recibimos información al respecto y que fuimos capaces de identificar pues aproximadamente un 8,5% de pacientes bien con prediabetes o con diabetes. Si vemos un poquito cuál era la situación periodontal de estos pacientes, lo que vimos es que efectivamente los sujetos que presentaban diabetes presentaban mucho más frecuentemente un código 4 de acuerdo al examen periodontal básico que nosotros habíamos llevado a cabo, es decir, presentaban una peor situación periodontal, por decirlo de una manera mucho más clara. Y cuando quisimos evaluar los diferentes modelos, pues os voy a explicar un poquito cuáles fueron los 6 modelos que evaluamos, los 6 modelos candidatos a cuál era la mejor estrategia a seguir en la clínica dental para identificar estos sujetos y cuál fue el que quedó ganador. El primer modelo era simplemente el cuestionario Fine-Risk. Y lo cierto es que el cuestionario Fine-Risk por sí mismo funciona estupendamente bien. Es que es un cuestionario que ya está validado para identificar sujetos o pacientes en riesgo de desarrollar diabetes, ¿vale? Y evidentemente la invasividad del cuestionario es nula. Cuando nos íbamos única y exclusivamente a la exploración periodontal, pues la exploración periodontal se comportaba peor, ¿no? Por decirlo así, no era tan relevante o tan determinante a la hora de identificar los sujetos con diabetes como lo era el cuestionario. Pero cuando sumábamos ambos, mejorábamos la capacidad predictiva del modelo. Y por supuesto, la capacidad predictiva del modelo ya se disparaba, o de los modelos ya se disparaba, cuando se añadía la determinación portátil de la hemoglobina glicosilada. ¿Cuál fue el modelo que nosotros consideramos como ganador, tanto por lo que respecta a los valores de sensibilidad, de especificidad de este modelo, como también la conveniencia para su uso en la clínica dental? Pues la combinación del cuestionario y el dispositivo portátil de determinación de la hemoglobina glicosilada. La exploración periodontal no es que fuera inútil, y de hecho se va a llevar a cabo en todo caso en los pacientes que acudan a la consulta dental, pero probablemente no sea tan determinante para cribar el paciente que tenga diabetes o no. Sin embargo, un cuestionario ya ampliamente validado, y si encima lo complementamos con una herramienta que no tiene capacidad diagnóstica, pero sí de cribado, pues esto evidentemente nos ayuda mucho a poder identificar estos sujetos. Pero por ir un poquito más allá,
digamos que desde la consulta dental se puede llevar a cabo cribado, que no diagnóstico, de otras múltiples patologías crónicas no transmisibles. Este es un estudio que traigo a colación, que fue llevado a cabo en el Reino Unido, un estudio muy cortito, duró una semana aproximadamente. En esa semana incluyeron 50 pacientes que habían acudido bien a clínicas dentales o bien a farmacias, en singular, en ambos casos, porque como veis la muestra era mucho más pequeña. Y lo que se pretendía evaluar era si estos pacientes presentaban algún tipo de patología crónica no transmisible de la cual no fueran conocedores, y evaluaron pues, el listado que veis en la diapositiva, ¿no? Desde la diabetes, por supuesto, pero también enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, déficit de vitamina D o enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que se observó? Pues los resultados son los que tenéis ahora mismo en la pantalla. Aproximadamente el 40, casi el 50% de la muestra se encontraba en riesgo de poder presentar diabetes, ¿vale? Un porcentaje no pequeño, casi un 5%, presentaba valores de hemoglobina glicosilada compatibles con diabetes. Se identificaron sujetos que presentaban enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se identificó casi un 45% de los sujetos que presentaban valores elevados de la tensión arterial sistólica. Muchos de ellos presentaban déficits de vitamina D y no eran conocedores al respecto. Y es que algunos de ellos presentaban ya signos por su tasa de filtración glomerular de enfermedad renal crónica y tampoco estaban informados al respecto. Esto lo que viene a ahondar un poco es en la labor que otros centros, más allá de hospitales o centros de atención primaria, ambulatorios, podemos llevar a cabo desde otros centros también proveedores de la salud, como puedan ser las clínicas dentales o la farmacia. Por tanto, hemos visto un poco que la periodontitis está asociada con varias enfermedades sistémicas, a destacar la diabetes, pero no solo la misma, sino también otras enfermedades crónicas no transmisibles. Incluso en último término, la relevancia de la diabetes subyace en que es un factor de riesgo muy importante para la patología cardiovascular. Los pacientes no mueren de diabetes en sí misma, sino de las complicaciones asociadas a la diabetes. Vamos a intentar poner el foco, un poco por tanto, en la identificación, como comentaba Javier, de todos esos factores de riesgo que son comunes a ambas patologías, como pueda ser sedentarismo, obesidad, hábito tabáquico, todo lo que tenga que ver con dieta, nutrición, actividad física. Vamos a actuar o intentar actuar todos de manera conjunta y consensuada como verdaderos promotores de salud en el más amplio sentido del término. Y una manera de hacerlo es, como hemos comentado, intentar identificar sujetos en riesgo de presentar la patología que frecuentemente no manejamos nosotros en nuestro entorno, porque va a ir en beneficio de los pacientes y de la población general. Y con esto termino mi presentación y doy la palabra de nuevo a los moderadores. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Pues hemos pasado de la clínica del médico de familia a la clínica odontológica y hemos visto que en ambas podemos hacer cosas y el doctor Montero nos ha explicado muy bien que podemos hacer muchas cosas relacionadas con la diabetes y seguramente que también podemos hacer cosas relacionadas con otras patologías crónicas no transmisibles. Es decir, que eso que hablaba el doctor Díez Espino sobre la bola blanca del billar americano, seguramente la periodontitis y sus factores de riesgo pueda ser una bola blanca de billar americano. Pero ahora vamos a pasar al siguiente ponente y ahí vamos a seguir en la clínica odontológica realizando tratamientos, pero queremos saber si que el paciente tenga alguna patología de tipo endocrino, especialmente diabetes o prediabetes, puede afectar a la realización de estos tratamientos. Así es que para eso hemos invitado a otro miembro del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Periodoncia, al profesor Gerardo Gómez Moreno, que es catedrático de pacientes especiales en la Universidad de Granada, como se ve claramente en la imagen. No hubiera podido confundir esa ciudad. El profesor Gómez Moreno tiene líneas de investigación muy interesantes en el manejo de pacientes especiales en general, de pacientes con diabetes en particular. Ha centrado esa actividad investigadora y también su actividad docente que dirige la asignatura de pacientes especiales en el grado de odontología de la Facultad de Odontología de Granada. Así es que yo creo que no hay ninguna persona, o seguramente hay pocas personas que desde el mundo de la odontología puedan hablarnos de las consideraciones para atender pacientes especiales en la clínica dental y en concreto las personas con diabetes, pero es que además el profesor Gómez Moreno, esto seguramente es secreto y es algo que me va a decir,
estaba tan involucrado en ese aspecto que finalmente tuvo que matricularse en medicina y está a punto de ser también, aparte de licenciado en odontología, graduado en medicina. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor Gómez Moreno. Es un privilegio y un placer escucharlo. Muchas gracias, profesor Herrera. El placer y el honor es mío. Gracias por esas palabras y gracias a SED y a SEPA pues, por contar conmigo en este webinar de la tarde de hoy. Vamos a comenzar con la pregunta: ¿por qué es necesario tener en cuenta importantes consideraciones antes de realizar tratamiento odontológico en el paciente con diabetes? La clave, cuando nos viene un paciente con diabetes a la clínica dental, como decía el doctor Gregorio Marañón, la mejor herramienta del médico es la silla y la clave es la historia clínica. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar preparados para cualquier sorpresa en la vida. Estamos ante un paciente con diabetes, un paciente que, derivado de su lesión base, de su microangiopatía diabética, nosotros deberemos de preguntar sistemáticamente por complicaciones sistémicas. ¿Cuáles son? Retinopatía, cómo está del riñón, la tensión cómo la tiene, hiperlipemia, alteraciones cardiovasculares ateroscleróticas, cómo se sienten las manos, los pies, si tiene hormigueos, esta complicación tan frecuente como son las neuropatías, y que si las heridas, cuando se corta, tardan más en cicatrizar o si tardan más en infectarse. Entonces, el inicio, el abrir la puerta de este teatro que nos ha dicho antes el doctor Javier Díez, de cómo tratar a un paciente con diabetes que solicita tratamiento odontológico en la clínica dental. Pongo esto en negro porque ¿cómo motivo a mis alumnos? ¿Cómo motivar? Voy a poner ahora unas imágenes un poco quizá fuertes. Hemos visto ahí pie diabético. Mi abuela murió como consecuencia de la diabetes. Y entonces yo me pongo, a veces me entristezco cuando pregunto a compañeros, digo, ¿cómo tratas a un paciente con diabetes? Diabetes es una enfermedad muy traidora, que no se ve, que no duele, silente. Y no debemos olvidar en la clínica dental que una diabetes puede evolucionar a esto, a un pie diabético, a esto. Nosotros no podemos consentir el no poder participar, el que no seamos parte de la prevención, no podemos llegar a esto. Entonces es la única forma de motivar a mis compañeros odontólogos a de la importancia de tratar a un paciente con diabetes. Un paciente con diabetes es un paciente con patología cardiovascular, no lo podemos olvidar. Esto es otro pie diabético. La neuropatía periférica, enfermedad vascular más infección. ¿Qué tengo que hacer en esa historia? Informarme sobre la medicación que toma mi paciente. Medicación que yo bauticé, pues, tono un poco de humor, de TTB, tratamiento tipo bolsa. Pero esto va más allá. Yo necesito saber, si se pone este tratamiento con insulina, saber qué tipo de insulina se pone. Si está con antidiabéticos orales, ¿a qué grupo de antidiabéticos orales? Si está con una monoterapia, estará con una metformina. ¿Por qué es importante indagar en el tipo de insulina que se pone el paciente? Porque yo tengo que conocer, cuando viene a mi clínica dental, cuándo alcanza ese pico máximo la insulina. Porque yo tengo que hacer las citas mejor por las mañanas. Y que estas citas, cuando vaya a hacer el tratamiento, no coincidan con picos de insulina. ¿Para qué? Pues para prevenir lo que se puede convertir en una urgencia médica, que es una hipoglucemia. Y nosotros deberíamos de saber, al hacer la historia clínica, informarnos en este TTB, tratamiento tipo bolsa, qué tipo de antidiabético, qué tipo de insulina se está poniendo el paciente. Si es un análogo, fijaos, el pico me lo va a hacer a los 30 minutos. Si está con una insulina regular, el pico lo va a hacer a la hora. Entonces yo tengo que tener en cuenta esto para no citar a mi paciente cuando me coincida esa administración de insulina con ese pico. De ahí la importancia de conocer, hacer una planificación médica básica de nuestro paciente diabético. Entonces, aprobado. Porque no debemos olvidar que el estrés aumenta primero la glucemia, pero posteriormente la disminuye. Tenemos un efecto sumatorio. Estrés con pico de insulina. Otra consideración importante antes de hacer un tratamiento odontológico al paciente diabético. Informar que antes de cualquier tratamiento coma previamente
y que se administre su dosis normal de insulina y antidiabético oral. Porque muchas veces asocian venir al dentista, pues cuando se van a hacer sus controles rutinarios de hemoglobina, sus analíticas, pues dicen, vengo en ayunas. Entonces, hay que informar de que es fundamental que coma y que se administre su dosis normal de insulina y antidiabético oral. Valorar el ajuste de dosis de insulina antidiabético oral si es necesario. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a hacer cirugías importantes, exodoncia seriada, vamos a quitar dientes, vamos a hacer colocación de implantes, si nosotros hacemos esta cirugía, el paciente va a tener una ingesta calórica menor. Por tanto, si está con la misma dosis de insulina y está con la misma dosis, posología de antidiabético oral, lo que podemos hacer al entrar al paciente es en una hipoglucemia. El paciente te viene a la semana y dice, ¿cómo estás, Antonio? Y dice, estoy muy bien. Dice, pero está un poco mareadilla. O sea, la cirugía ha sido un éxito, pero ese estaba un poco mareadilla es porque ha estado con las mismas dosis de insulina, con una menor ingesta, con un menor aporte calórico. ¿Esto en qué se traduce? Pues, como decía el doctor Javier Díez, en colaboración, colaboración y colaboración. La determinación de glucemia debería ser un hecho rutinario en una clínica dental ante un paciente diabético. Podemos encontrarnos estas cifras, hasta de 414. ¿Qué debemos hacer? Suspender tratamiento, no hacer tratamiento e informar al paciente de que vaya a su médico y de que vaya al hospital. La situación es grave y se puede convertir en una urgencia médica cuando entramos en una hipoglucemia, cuando podemos obtener una cifra de 30 miligramos por decilitro. Entonces aquí ya estamos jugando un poco y tentando a la suerte. Si el paciente está consciente, ¿qué debe hacer el dentista en esa clínica dental? Pues la regla del 15. Damos 15 gramos de glucosa vía oral y esperamos 15 minutos y volvemos a repetir la glucemia. Ahora bien, si el paciente está inconsciente, nosotros en la clínica dental deberíamos tener glucagón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recuperar a este paciente, porque el paciente está inconsciente, tiene ya una sintomatología neuroglucopénica y el paciente está en una situación que es peligrosa para la vida, con una afectación cerebral. Por tanto, el glucagón no debería de faltar nunca en una clínica dental. Conservado en nevera, un valor de entre 20 y 25 euros, incluso los pacientes saben cómo se usa y los familiares también saben cómo se utiliza el glucagón. Por tanto, en clínica dental esto siempre se debe de tener. Otra situación que no debería de faltar nunca antes de hacer un tratamiento odontológico en un paciente con diabetes, toma de tensión arterial. Lo hemos visto antes, derivado de la microangiopatía, macroangiopatía, a una hipertensión arterial. Siempre tomar la tensión arterial. No sé tomar la tensión arterial, hay dispositivos con obtención de puntos en diversas estaciones de servicio y aparte de esta broma, es que es muy importante, es crucial determinar una tensión arterial en un paciente diabético que solicita tratamiento odontológico. Nos podemos encontrar cifras como estas, que estas no son ninguna broma ni ninguna tontería. ¿Y qué pasa con los implantes dentales? Hemos dicho que yo tengo que hacer historia clínica, desde cuándo es diabético, qué medicación toma, qué complicaciones sistémicas tiene el paciente. Hemos hecho tratamiento y ahora queremos hacer un tratamiento más allá. Queremos hacer una prevención terciaria, colocación de implantes dentales, hacer cirugías periodontales. ¿Qué debería conocer yo? Pues debo conocer que hay un mayor porcentaje de fracaso de implantes dentales en pacientes con diabetes no controlada. El control glucémico debe ser valorado y optimizado como prioridad a la cirugía de implantes dentales. Gerardo, es que yo tengo un paciente que me ha fracasado los implantes. Digo, ¿y qué hiciste? Y dice, pues nada, le determiné la glucemia. Tenemos que saber discernir para qué se determina glucemia y para qué se determina una hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es nuestro chivato bioquímico, el que nos va a decir cómo va ese paciente, el seguimiento del paciente diabético. Si yo voy a colocar implantes dentales, si voy a hacer cirugías importantes, independientemente de controlar la glucemia, saber la glucemia, yo debo de conocer la hemoglobina glicosilada. Porque si no entramos en los implantes Carraca o los implantes como está ahí escrito. Haz una rebajita. Claro que sí, guapi.
Debo conocer la hemoglobina glicosilada A1C. Y lanzo una pregunta y no quiero respuesta. ¿Cuántos profesionales de la salud bucal que van a colocar implantes dentales conocen la hemoglobina glicosilada A1C del paciente diabético? Todo el mundo solicita la hemoglobina glicosilada A1C. Todo el mundo la determina cuando estamos diciendo que hay un fracaso grave y estamos entrando en una era de fracaso implantario. ¿Todo el mundo la pide? No, como a mí me gustaría, desde mi punto de vista personal. Y como ha dicho el profesor Montero, siguiendo la filosofía del Diabetes Risk, se puede hacer a nivel ambulatorio en clínica dental con el A1C Now Plus y podemos saber en 5 minutos cuáles son las cifras de hemoglobina glicosilada A1C. Luego no es óbice para decir yo no sabía la cifra de hemoglobina glicosilada, porque todos sabemos que el paciente diabético viene y la analítica, no, me la tienen que hacer ahora después del puente, no. Cuando viene en enero es que se averió aquello y es difícil encontrar una analítica en tiempo real de un paciente diabético en la clínica dental, pero tenemos armas para no tener que depender de esa situación de me la han hecho, se rompió la máquina. Aquí lo tenemos. Profesionales de salud bucal, esto debería ser una herramienta que deberíamos de tener y más profesionales que se dediquen al tema de la implantología. Cifras en las que esto puede arder, pues a partir de un 7%, es cierto que las cifras de hemoglobina glicosilada varían dependiendo de la edad de los pacientes, pero es que cifras menores del 7% vamos a aumentar el riesgo de fracaso implantario, el riesgo de una cirugía importante a nivel de la cavidad oral. Entonces, yo quiero transmitir este mensaje hoy, esta tarde, de la importancia de conocer, de hacer el seguimiento de nuestro paciente con la hemoglobina glicosilada A1C. Un paciente con diabetes mal controlada es más difícil de manejar y se recomienda retrasar la cirugía de implantes hasta un mejor control. Y aún hay más. En el tema de implantes inmediatos, hacer exodoncia y colocar el implante el mismo día, claro, con una cifra de glucemia, esto es una auténtica temeridad, porque se sabe que la remodelación ósea es más lenta y menor en pacientes con diabetes, y lo que nos deberíamos de llevar de aquí hoy es que valorar si la carga inmediata está indicada en función de la cifra de hemoglobina glicosilada A1C. Y se sabe que pacientes bien controlados, los resultados de cirugía periodontal implantológica son equivalentes a pacientes que no tienen diabetes. Y para finalizar, quiero hacer unas reflexiones. No sé si a lo mejor estoy un poco en tensión porque estoy en exámenes. Tengo mañana un examen de epidemiología y el viernes tengo uno de endocrinología. La clave de todo y el futuro de la medicina es la prevención, no tenemos duda. Hablo como odontólogo, como profesor, llevo 29 años, hice el 8 de noviembre como profesor en la Universidad de Granada. Tenemos mucho que hacer. No quiero ni deberíamos de entrar en el fenómeno Dori, ¿no? Sí lo voy a hacer lo que ha dicho Gerardo, vamos a determinar glucemia, tomar tensión arterial, vamos a ver cifras de hemoglobina glicosilada. Esto se olvida y no debería de olvidarse. Por la imagen que puse al principio. Y también, no sé, a lo mejor suspendo el examen del viernes con lo que diga. Yo encantado de estar aquí hoy en este webinar y de trabajar en el grupo SEPA, pero a lo mejor me suspenden. En quinto de medicina hemos terminado ya la asignatura de endocrinología. Dentro de las complicaciones de la diabetes sí ha habido 2 temas. La única palabra que ha aparecido de complicación a nivel de cavidad oral ha salido encías. Mis compañeros de quinto, entre 1 año y medio, serán médicos y yo también espero. Ojalá que el doctor Herrera haya hecho un buen vaticinio. Pero estos compañeros míos harán el MIR. Muy pocos quieren hacer medicina de familia, se irán a especialidades. Y estos médicos de familia, lo único que se le ha dicho en la carrera era, una complicación era encía. Entonces me voy a dar latigazos como odontólogo, como estudiante de medicina y creo que también captando la doctrina aristotélica del profesor Herrera del principio de la webinar, deberíamos de pasar de la potencia al acto, deberíamos pasar de la ciencia al acto. Y creo que ya he dado muchas webinars, muchas conferencias y yo necesito ya sentir, porque ya voy cumpliendo años, que esto
pasa realmente de la ciencia, de la potencia al acto. Esto no se podría, no debería, y esto es una complicación que aparece de una diabetes, en la que un mal estado oral también influye, en el que un tratamiento periodontal y un buen estado de salud bucal colabora. Y para terminar la frase, y me uno a lo que decía el doctor Javier Díez, es que somos muy pocos, pero somos muchos. Y como dice Borges, me incliné frente a la pirámide, tomé un puñado de arena y cambié el desierto. Muchísimas gracias y espero haber colaborado y hacernos un poquito pensar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gerardo, que la verdad es que eres un comunicador nato y me encanta y tienes toda la razón del mundo en que tenemos mucho por hacer y ojalá que cambie ese currículum en el grado de medicina y que se llegue a hablar de verdad y que todo lo que estamos haciendo el grupo de trabajo pues llegue más allá y a nivel teórico pues los futuros médicos pues puedan, mira, mi hija está en cuarto, a ver si cuando llegue a quinto y de endocrinología ella da algo más que en CIAS, aunque ella ya también está un poco puesta en el tema. Claro. Bueno, pues a continuación vamos a pasar ya a la última ponencia del webinar, titulada ¿Por qué el tratamiento periodontal puede ayudar a mejorar el control glucémico? Va a ser presentada por el doctor Juan Girvés Borrás, especialista en endocrinología y nutrición, que ejerce su profesión en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Es además vocal de la Fundación de SED y ha sido director del Plan de Diabetes de la Comunidad Valenciana y presidente de la SBEDIN, de la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Además, ha participado en uno de los estudios más importantes en el diseño y ejecución del estudio Diabet.es, tanto en su parte de prevalencia como en la de incidencia. Es coordinador del grupo de trabajo desde 2018 y la verdad es que ha sido un auténtico honor para mí el compartir estos años con él, porque me encanta la seguridad y la tranquilidad que transmite, que es muy importante, como veréis, lo vais a notar en su manera de hablar en las ponencias, pero que también ha influido muy positivamente en todo nuestro grupo de trabajo. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias por la presentación y también agradecer a la Sociedad Española de Diabetes y a la de Periodoncia que la colaboración que tienen siempre con el grupo y que nos hayan facilitado la realización de este webinar. El tema que yo voy a tratar es por qué el tratamiento periodontal puede ayudar a mejorar el control glucémico. Bueno, pues en primer lugar, pues mi conflicto de intereses. Y este es el resumen de o el esquema de lo que voy a contar. En lo que a mí respecta, mi intención es convenceros de que el tratamiento periodontal es verosímil que mejore la diabetes, que hay pruebas de que es así y que hay pruebas lo suficientemente sólidas como para que nos lo tomemos en serio. En primer lugar, entender que es lógico que sea así, pues no parece difícil asumirlo, ¿no? Es decir, la diabetes facilita la infección se acompaña, la infección bucal, que es lo que ocurre en la periodontitis, la infección de la encía, pues se acompaña de una serie de marcadores, de mediadores inflamatorios, de una inflamación generalizada. Muchos de estos marcadores mediadores inflamatorios son comunes a los que ya la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2 y la obesidad, ya tienen per se. Esta inflamación disminuye la sensibilidad a la insulina y se acompañará de un empeoramiento del control glucémico, con lo cual, pues, entender que el tratamiento periodontal va a inducir una disminución de las bacterias circulantes, una disminución de los mediadores inflamatorios y que ello va a reducir el estado inflamatorio global y mejorará la sensibilidad a la insulina y hará que el control glucémico mejore, pues parece
como lógico, ¿no? Mejoraría la hemoglobina glicosilada, mejoraría la glucemia y en consecuencia disminuirían las complicaciones crónicas, no solo las microvasculares que se relacionan más con la glucemia, sino también las macrovasculares que se relacionan mucho con el estado inflamatorio general. Es fácil, además, sobre todo si vemos que tenemos datos experimentales de que la terapia periodontal se acompaña de disminución de esos marcadores de inflamación, como por ejemplo en este metaanálisis pues se observó que en la mayoría de trabajos, y sobre todo cuando hacen el metaanálisis de ellos, que hay una disminución de los marcadores, entre otros el TNF-alfa o la proteína C reactiva. Es decir, si disminuyen los marcadores de inflamación, es probable que, es decir, esto cuadra con esta lógica que he comentado yo. Y que tenemos pruebas epidemiológicas, es decir, hay datos que nos muestren que esto es verosímil. Pues en realidad sí. Es decir, cualquier alteración del metabolismo hidrocarbonado se acompaña de mayor prevalencia de periodontitis. Si observáis, la periodontitis en realidad no es una patología nada extraña en nuestra, no es poco prevalente, es incluso más prevalente que la diabetes. Pero cuando hay prediabetes, cuando hay diabetes y cuando hay diabetes mal controlada, la frecuencia de la periodontitis es muy superior y además es mayor su gravedad. Además, la periodontitis se relaciona con las complicaciones crónicas. Aquí tenemos como ejemplo la nefropatía, pues la microalbuminuria es mucho más frecuente cuanto más grave es la enfermedad periodontal, y también la insuficiencia renal crónica. Y si pasamos más allá y vemos la mortalidad en la diabetes, es que la mortalidad es mayor, tanto la cardiorrenal como la como la general, cuanto más grave es la periodontitis. Es decir, que parece que esta relación entre ambas enfermedades pues no es ninguna broma, porque es que además se mueren más. Entonces, la pregunta, que es lo que genera mi intervención: si mejoramos la salud bucodental, ¿mejorará la diabetes? Pues es lógico que sí, pero ¿qué datos tenemos de que en realidad es así? Es decir, ¿es algo como algo teórico o es de suficiente entidad como para que podamos verlo? Hay estudios observacionales y experimentales. Entonces vamos a ver qué nos dicen los estudios observacionales. Entre ellos, por ejemplo, un estudio hecho con médicos de la Administración de Veteranos de Estados Unidos, que son, que tienen una cobertura sanitaria, y dentro de esa cobertura pues puede estar la atención periodontal. Pues bueno, con 126.805 personas seguidas de 2005 a 2012, aquellas que habían tenido un tratamiento periodontal parece que tenían una hemoglobina glicosilada menor. Salía significativo, y también valoraron en este estudio el riesgo relativo, es decir, las posibilidades de tener una hemoglobina glicosilada menor de 7 o menor de 9, y todo salió significativo. Pero si os fijáis, en realidad significativo, pero a los que nos manejamos con la hemoglobina glicosilada es de una cuantía verdaderamente pequeña. Es decir, si la hemoglobina glicosilada normal es pues hasta 6% y consideramos que buen control pues 6,5 o menos de 7, un descenso de 0,07 pues es francamente pequeño. Claro, al ser una muestra tan grande, pues es lógico que, aunque objetivamente es una disminución más bien modesta y poco clínicamente relevante, pues es sin embargo significativa. Sin embargo, cuando vemos otros estudios de un tratamiento periodontal avanzado o no tan avanzado en otros estudios de corte, sí que vemos que, bueno, no en hemoglobina glicosilada, pero sí en lo que como consecuencia
de la mejoría de la glucemia tiene. Por ejemplo, en enfermedad cardiovascular hay una menor incidencia de enfermedad cardiovascular, de infarto de miocardio, de accidentes cerebrovasculares y de insuficiencia cardíaca. Es verdad que en realidad son estudios de cohortes, que son estudios observacionales, y los estudios observacionales pues, tienen muchos factores que influyen en ellos y están sujetos también a sesgos y a muchas posibilidades de interpretación. Podría estar actuando aquí, además del tratamiento periodontal, otros factores que hagan que pues, posiblemente aquellos pacientes que se preocupan de tener un tratamiento periodontal, pues es posible que se preocupen también de controlarse los lípidos, de controlarse la diabetes con fármacos, de tener un mejor estilo de vida, de tener mejor alimentación y no ser en realidad el tratamiento periodontal lo que está haciendo estos efectos que vemos en un estudio observacional. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, para poder tener pruebas de que el tratamiento periodontal es efectivamente algo que está interviniendo en la mejoría del control glucémico, como teóricamente nos parece verosímil, necesitamos estudios experimentales, ensayos clínicos. Digamos, el principal o que de mayor tamaño muestral fue el DPTT. Estudiaba el cambio en la hemoglobina glicosilada a los 6 meses y estaba diseñado especialmente para evaluar este aspecto. Era aleatorizado, aunque, claro, los pacientes que llevaban tratamiento periodontal era sabido que lo llevaban, ¿no? Frente a los que no llevaban tratamiento. O sea, que no era un estudio ciego, pero sí aleatorizado. ¿Y qué resultados tuvo? Pues bueno, esta fue en realidad una gran decepción, porque tanto a los 3 como a los 6 meses no hubo diferencias en la hemoglobina glicosilada entre los dos grupos. Puede ser que la hubiera, pero que a lo mejor no fuera de suficiente potencia estadística o que fuera de una cuantía no suficiente como para que la pudiéramos detectar. Nuestro gozo en un pozo, ¿no? Pero, bueno, tuvo bastantes críticas y yo creo que justificadas, y yo creo que la principal de ellas era que el tratamiento en realidad, tratamiento periodontal, no llegó a ajustarse a los estándares de calidad suficiente. Es decir, que la mejoría, es decir, el tratamiento que se hizo no consiguió una mejoría de salud bucodental suficiente como en otros estudios. Normalmente los estudios de tratamientos periodontales consiguen unas magnitudes de diferencia o de mejoría que, por ejemplo, en sangrado con el sondaje, un descenso del 45%. Sin embargo, en este estudio fue solo del 19%. De profundidad de sondaje consiguieron solo 0,4, pero en general se consigue 1,60 y tantos, 1,7, un poco más. Es decir, que en realidad, ¿qué podíamos esperar de un tratamiento periodontal que había sido poco eficaz o poco minucioso? Con lo cual, pues bueno, era un motivo que podría justificar que en este estudio, con un tamaño muestral de 250 por ahí pacientes por grupo, pues no había conseguido ni mostrar una mejoría importante en la salud bucodental y, en consecuencia, el efecto que esperaríamos en el control glucémico también era posible que fuera tan escaso debido a esto. Este es otro estudio que salió unos años después, luego ha habido más estudios, que como veis, a los 6 meses, que es lo que había durado el DPTT, tampoco conseguía significación, pero sí la conseguía a los 12 meses. Este estudio sí que obtuvo unas mejorías en los parámetros de mejoría de la periodontitis más que suficientes y más del doble, vamos, unas 3 veces mejores que lo que se había obtenido en el DPTT. Con lo cual, hay otros estudios que sí que han mostrado que esta mejoría pues, podría acompañarse de, es decir, se acompañaría en un ensayo clínico. En este caso, es un ensayo, este que presento aquí, es un estudio unicéntrico, pero que sí que mostraba que en el ensayo clínico se podía conseguir mejorando
la salud bucodental tratando la periodontitis, una mejoría en el control glucémico, en la hemoglobina glicosilada. Pero claro, no deja de ser uno solo. ¿No hay alguna revisión sistemática? Porque claro, se hacen muchos estudios, podría ser. Pues sí que las hay. De hecho, solo con este propósito hubo revisiones sistemáticas de la Cochrane en 2004, en 2010, en 2015, y este mismo año tenemos una revisión Cochrane de 2022. ¿Y qué nos dice? Bueno, me fijaré solo en la de 2022, puesto que reúne todos los trabajos publicados con suficiente entidad. Y aquí veis que a los 3, 6 y 12 meses, sí que en los ensayos clínicos que han recogido, sí que muestran una mejoría de la hemoglobina glicosilada. Aquí os pongo las conclusiones. El tratamiento de la periodontitis mediante instrumentación subgingival mejora el control glucémico en personas con diabetes con una reducción absoluta media de, a los 3 meses o 4, 0,43 en hemoglobina glicosilada. A los 6 meses, en promedio, 0,3. Y a los 12 meses, 0,5. En comparación con que no hayan recibido ningún tratamiento o la atención habitual que daríamos sin especificar un tratamiento odontológico dirigido a la periodontitis. La certeza que le dan al cuerpo de evidencia para este hallazgo es moderada, pero desde luego no está mal. Una disminución de 0,5% a los 12 meses, hay fármacos, los fármacos antidiabéticos tienen un poco más que esto, pero no es nada desdeñable. ¿Y qué consecuencias tiene esto para la práctica clínica? Es decir, ¿hay alguna recomendación al respecto? Pues bueno, si la hay, la hay desde un poco antes que esta revisión sistemática, que es de este año, ya desde 2018, la IDF y la Federación Europea de Periodoncia ya emitieron unas recomendaciones para el equipo de salud bucodental, para los profesionales médicos y farmacéuticos y para los pacientes y el público en general, y también para los medios, para los políticos y para los centros de investigación y universidades a este respecto, de que la mejoría es decir, el tratamiento periodontal y el mejorar la salud bucodental va a mejorar la diabetes y la salud general. Y hay unas recomendaciones para que se trate esto para mejorar la salud. Entonces, en conclusión, pues hay una clara relación bidireccional entre diabetes y enfermedad periodontal. Hay pruebas de que el tratamiento de la enfermedad periodontal va a mejorar el control de la diabetes y hoy día las sociedades científicas recomiendan el examen periodontal y el tratamiento de la periodontitis como una parte más del tratamiento integral de la diabetes. Y eso es todo. Muchas gracias, Juan. Sí, la verdad es que actualmente cada vez se están realizando más estudios que efectivamente se está viendo que el porcentaje de hemoglobina glicosilada que mejora tras el tratamiento periodontal puede ser relevante en relación a otro segundo fármaco hipoglucemiante. Pero sin embargo yo creo que tiene que seguir habiendo cada vez más estudios que quizá multicéntricos. Hablábamos del de Ayuto que era únicamente realizado en una clínica dental. Y efectivamente tenemos todavía mucho trabajo por delante en este sentido. David, Yo iba a discrepar ahí. No creo yo que hagan falta muchos más estudios relacionados después del de Ayuto. El de Ayuto es un estudio de Ayuto y colaboradores que se realiza en Reino Unido. Es un estudio donde una de las variables que se evalúa es la hemoglobina glicosilada, pero se evalúan muchas otras variables para evaluar el impacto sistémico en pacientes con comorbilidades, diabetes, pero también otras. Y los resultados, el estudio tiene un tamaño grande para ser un estudio de odontología, pues son 130 pacientes por brazo y para realizarse en Europa. Y yo creo que las consecuencias, de hecho, después de ese estudio hubo una serie de reuniones para intentar hacerlo un multicéntrico europeo, reproducirlo, pero los resultados del estudio de Reino Unido eran ya tan concluyentes que se pensó que podía ser un esfuerzo demasiado grande para el beneficio que se iba a obtener, porque, como digo,
el estudio ha sido muy concluyente. Hay otros más pequeños y, como ha explicado bien Juan, los estudios en Estados Unidos son muy problemáticos porque, aunque son muy grandes, es que no mejora, el tratamiento periodontal no mejora la situación de las encías, con lo cual difícilmente va a mejorar la situación de la diabetes. Parece que en Europa el tratamiento periodontal sí mejora, por un lado, la situación de las encías. En el estudio de que estábamos comentando es muy evidente. Pero lo que ha presentado Juan, y el hecho de que lo haga Juan, que lo presente Juan y haga un análisis crítico, y con incluida la última revisión Cochrane, creo que da mucho valor a lo que hemos estado hablando. Y en una primera, no tenemos mucho tiempo para el debate, pero sí había una primera pregunta para el debate que además había propuesto Cristina, y yo creo que es abierta para Juan, pero también para los otros 4 ponentes, y está claro, el modelo de plausibilidad biológica que ha explicado Juan para la asociación entre periodontitis y diabetes vale para otras enfermedades sistémicas. Entonces, pensamos que el tratamiento periodontal, y qué evidencia hay, puede mejorar no solo la hemoglobina glicosilada, la diabetes, sino tener otros impactos sistémicos importantes. Yo creo que Javier, le podemos pedir a Javier, a Eduardo y a Gerardo que, si no se han puesto el pijama todavía, que pongan la cámara para participar en el debate. Y no sé, quizá por orden inverso en la presentación puede empezar Juan. ¿Qué esperarías del impacto del tratamiento periodontal más allá de la hemoglobina glicosilada que también has tratado? ¿Crees que puede ser un tratamiento oportuno para pacientes con distintas comorbilidades? A ver, yo estoy convencido de que el tratamiento periodontal, disminuyendo la inflamación crónica, puesto que comparte todos estos mediadores que hemos comentado, que sí que tiene un impacto positivo en la salud general y que influye en el pronóstico cardiovascular, sin duda. Lo que pasa es que es muy difícil demostrarlo. Es decir, tú fíjate que con la hemoglobina glicosilada, que tenemos algo medible y que tiene un plazo relativamente corto comparado con la mortalidad general y con los infartos, etcétera, etcétera. Es decir, tú puedes demostrar que mejora los parámetros intermedios, es decir, lo que se relaciona con eso, con los parámetros inflamatorios, los mediadores, la inflamación general, el estado de hipercoagulabilidad, pero más allá, si nos ha costado mucho para la hemoglobina glicosilada, yo creo que poderlo demostrar será muy difícil, que creo que es algo que nos lo tendremos que creer, porque ensayos clínicos para poder demostrar eso lo veo muy complicado. Pero no porque no crea que sí ocurre, que sí que tiene impacto, sino por el hecho de poder verlo. Yo voy a cambiar la pregunta porque le voy a lanzar a Javier. Como él ha estado en política, después de haber visto a Juan, ¿tú crees que el Sistema Nacional de Salud debería de dar cobertura al tratamiento periodontal que consigue reducir la hemoglobina glicosilada a 0,5% a los 12 meses? ¿Crees que estaría justificado? Hombre, yo creo que estaría justificado, pero como he sido gestor, dices, dime, es coste-oportunidad, ¿no? Tengo que invertir un dinero y para un gestor el presupuesto es como el oxígeno para un buzo. Tienes el que tienes, ¿no? Entonces, en momentos como este, además, no lo veo nada claro, pero yo creo que, y además tenemos que tener en cuenta que hablamos de cantidades probablemente muy importantes de dinero, y yo a corto plazo no lo veo. A corto plazo no lo veo. No sé cómo lo desearía que sí. Eso está claro. Pues vamos a lanzar la bola desde Navarra hasta Andalucía, a ver si en Andalucía, porque Andalucía, el SAS sí tuvo contemplado en un momento determinado y cuantificado el coste de incluir el tratamiento periodontal en personas con diabetes y en otros grupos de riesgo. No sé qué opina el profesor Gómez Moreno. Bueno, la verdad que se pretendió, se propuso, pero todavía, como tú bien has dicho, de la ciencia al acto queda todavía un trecho. Y como dice Javier, el tema económico, y es verdad, a nivel de gerencia, aquí queremos
realizar acción-resultado. Queremos ver rápidamente el resultado, y para ver el resultado de lo que tú dices de implementar este tratamiento periodontal, que sería lo deseable, rápidamente te piden, pero esto mejora realmente. Entonces, sería lo deseable, pero no es tan fácil llevarlo al acto. Y a nivel lo que decías tú antes, cojo la pregunta de otras enfermedades, es cierto que en enfermedad cardiovascular esta relación bidireccional no, pero sí es un factor de riesgo la periodontitis, ¿no? Y por ahí se debería trabajar, como ha dicho Juan, pues, de intentar también, pues por ahí, aunque haría falta más evidencia. Y quería decir una cosa, que me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero la quería decir, y no hay más evidencia que la que decían nuestros antiguos, que son los que más saben, y que cuando iban a las ferias de ganado y iban a comprar caballos, lo primero que se le miraba era el estado de la dentadura y se le miraba la encía. Entonces, no es muy científico, pero puede ser hasta casi concluyente a nivel clínico. Gerardo, desde luego, desde que estudias medicina se te está yendo el rigor científico a las ferias de ganado. Totalmente. Es que luego voy a hacer veterinaria. Antes de dar la palabra a Javier, que le ha pedido, a mí me gustaría que Eduardo, que ha comentado, él estuvo ha hecho investigación en Estados Unidos con bases de datos, pero también en Estados Unidos hay datos bastante interesantes del impacto económico del tratamiento periodontal sobre los costes derivados de las comorbilidades. Lo digo porque si no hemos convencido a nuestro político de cabecera, que es Javier hoy, ni a nuestro andaluz de la Feria de Ganado, a lo mejor el dinero, Eduardo, nos puede convencer. Pues sí que hay esos estudios, sí que existen. Los primeros estudios que se llevaron a cabo eran estudios que utilizaban bases de datos de aseguradoras médicas privadas y digamos que lo que ocurre es que eran quizás estudios poco rigurosos en lo que respecta a las definiciones de periodontitis, etcétera, y básicamente evaluaban si esos pacientes a los que les habían hecho tratamiento periodontal, pues los costos que le suponían al seguro médico a lo largo del año derivado de ingresos, hospitalizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y se veían trazas bastante importantes, pero hace unos pocos años, en 2018, si no me equivoco, 2019, se publicó un artículo en Diabetes Care, que es la revista oficial de la Academia Americana de Diabetes, en la cual se hacía un análisis mucho más detallado y con definiciones concretas de periodontitis, tipificando mucho mejor el tratamiento periodontal que habían recibido esos pacientes y el aporte o la reducción en gastos económicos derivados del manejo de los problemas de salud general de estos pacientes era muy importante. Este estudio, uno de los firmantes precisamente es Cornelius Sima, un buen amigo que ha hecho investigación con nosotros, de hecho fue partícipe de esa investigación que hicimos con el Forsyth Institute, y es una publicación muy rigurosa, como decía, publicada en la revista número 1 de diabetes, y que claramente reflejaba que hay beneficios muy importantes derivados de implementar el tratamiento periodontal en estos pacientes, sobre todo en lo que respecta a la reducción de las complicaciones cardiovasculares y los costos asociados al manejo de las mismas. A ver, ahora Javier, que te vamos a dar la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Igual que la cifra paradigmática de la reducción de la hemoglobina glicosilada, siempre hemos hablado de 0,4, 0,5, 0,4 a 6 meses, 0,5 a 12 meses. En la reducción de los costes sanitarios, depende de la comorbilidad, pero está entre el 20 y el 30%. O sea, te cuesta, una persona con diabetes te cuesta un 30% menos una vez que le has tratado la periodontitis. Javier. No, es simplemente decir que no me habéis oído, pero he aplaudido todas las presentaciones porque la verdad es que me han encantado. Sí quiero decir que en el tema de investigación probablemente lo que nos falten, y eso es un tiro ahí, un guante, sean estudios en vida real. Porque al final es lo fundamental. Hemos visto que los estudios de investigación, pues cuando se hacen muy controladitos y con un procedimiento muy estandarizado, pues parece que la cosa funciona. Pero eso tenemos que trasladarlo al mundo real y probablemente, igual que se hizo con el FINRISC, igual comenzar a hacer una base de datos de pacientes tratados. Y claro, es que hablamos de mortalidad, enfermedad cardiovascular, esto no parece de un día para otro. Estamos hablando de años de seguimiento, ¿no? Y eso pues evidentemente tiene un coste, pero un poco ahí tiro el guante. Y con respecto a lo anterior, fijaros, el tema del pie diabético. En el pie diabético hay comunidades que tienen financiado una revisión en el podólogo.
una vez al año. Pero no son todas. En Navarra nos llevan años prometiéndonoslo y no ha salido. Sin embargo, en Cataluña llevan tiempo haciéndolo, lo que no está evaluado. Yo creo que estas cosas, una vez que se comienzan, hay que evaluarlas y demostrar que, digamos, los dineros verdaderamente están bien invertidos ahí. Lo que pasa es que los chalaos como nosotros, que estamos convencidos de que esto será bueno, pues no sé si nos van a hacer mucho caso. Pero, por ejemplo, el PADI, el Plan de Atención Dental Infantil, yo creo que está financiado. Esto sí, pues hoy está consiguiendo unos resultados magníficos y mejorando mucho la salud bucodental de la población. O sea que yo creo que, bueno, a ver si somos un poco más ricos un día de estos y logramos nosotros convencer a alguien, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón, Javier. Y además, una de las cosas que comentas y que has lanzado el guante de la necesidad de disponer de bases de datos epidemiológicas en España, que es algo de lo que carecemos. De hecho, de los estudios que sacaba Juan, que eran de cortes retrospectivos, en realidad son bases de datos de Taiwán, de Japón, de Corea, y son estudios, por tanto, muy cercanos a la vida real. En realidad, no son pacientes que están en un estudio, son pacientes a los que se ha registrado. Esa, en el fondo, es una limitación porque la tratamiento periodontal decían que lo habían tenido o que no lo habían tenido. No era una medición ni un tipo de tratamiento. Entonces, esas cohortes retrospectivas son en vida real, pero quizá con demasiados factores de confusión. Y quizá el lanzar el guante de lo que has lanzado, de que haya bases de datos, creo que desde aquí hay personas importantes en Sociedad Española de Diabetes y Sociedad Española de Periodoncia que seguramente puedan insistir, y otros milagros se vieron previamente, ¿no? Que la participación de la periodoncia en PREDAPS o gracias a Javier, o en diabet.es, pues yo creo que ya ha ocurrido y pronto esperamos que sea público. Cristina, te he quitado totalmente, me he puesto aquí a hacer sufrir a nuestros ponentes, pero estoy segura que tú tienes alguna cosa más que proponerles y te dejo ya moderar tu parte. No, yo creo que la verdad es que ya nos hemos pasado de nuestra hora y media, nos hemos pasado de tiempo. Sí que me gustaría hacer una pregunta, yo creo que a todos en general. Uno de nuestros objetivos es la intercomunicación entre los dentistas y los médicos de familia, los endocrinos, ese trabajo multidisciplinar. Lo que pretendemos con esto es que el mensaje que le demos al paciente, tanto los dentistas como vosotros, los médicos, pues sea el mismo, sea coherente. Pero la verdad es que es muy complicado. Muchas veces no existe esa comunicación y, como ha dicho Eduardo, incluso en el estudio de Diabetes había un porcentaje de pacientes que aún con su documento que les dábamos para ir a su médico, pues se perdían por el camino y no eran capaces de ir. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa comunicación entre nosotros y que de verdad seamos capaces de crear ese mensaje idéntico, ese mensaje homogéneo entre todos? Pues disparo. Pues yo creo que el problema es el mismo problema que teníamos y que tenemos dentro del propio sistema público cuando era el paciente el que lleva un papel de un médico a otro, que depende de que el paciente se pierda por el camino o el papel se pierda o se pierdan los dos, ¿no? Yo creo que ahí seguramente algún tipo de comunicación vía electrónica tendrá que ser el futuro, algo que vaya de profesional a profesional, porque yo creo que utilizar al paciente de corre, ve y dile, siempre con la autorización del paciente, por supuesto, que si el paciente no quiere, pues aquí se ha acabado la discusión, seguramente nos facilitaría el que la información verdaderamente fluyera. Y luego las actitudes de los profesionales a uno y otro lado, que yo creo que eso, yo creo que no debería haber tanto problema. Pues Sí. en ese sentido, el documento que hemos hecho, que es, en definitiva al final acaba siendo en papel, para que de comunicación entre el dentista y el médico, pues puede jugar un papel. Pero yo creo que al final será la integración
a través de canales informáticos lo que vehiculiza esta comunicación. Y yo no lo veo tan difícil cuando ya se ha hecho entre entidades privadas y entidades públicas. Por ejemplo, entre la oficina de farmacia y la sanidad pública. O entre los centros sociosanitarios o las residencias y el sistema público, que esa comunicación ya existe. Entonces, si ha sido posible entre entidades privadas y la sanidad pública en esas circunstancias, ¿por qué no puede ser entre el dentista privado y la sanidad pública? Yo lo veo perfectamente posible. Ahora nos tenemos que apañar con el papel. Pero yo creo que es cuestión de que se lo digamos a la administración. Tampoco le costará eso mucho dinero y ya lo han hecho antes, con lo cual yo lo veo algo relativamente fácil. Y en cuanto a la receptividad por parte de los profesionales, desde luego, yo creo que cuando el médico de familia recibe de un dentista un papel que le dice: es que este paciente he visto que casi seguro que tiene diabetes, porque mira la hemoglobina glicosilada, mira los datos de peso, de IMC, de tensión arterial. Yo creo que al médico de familia se le llena la cara de satisfacción, porque dice: mira, alguien que habla mi idioma, y que se ha preocupado por esto. Oye, pues igual no, los dentistas es gente que hay que aprovechar. Y viceversa, si el dentista recibe unos consejos por parte del médico de cabecera que le dicen: mira, es que este paciente, como tiene esto, pues es mejor que, bueno, le he dicho que suspenda la insulina ese día, o que se disminuya la dosis, o tienes que tener estas precauciones. Eso yo creo que cada vez se valora más. Y también el papel de SEPA, que está teniendo como difusión de toda esta información entre los profesionales de la salud periodontal. Y fíjate, Juan, que esto estamos hoy, a día de hoy, bueno, ya desde hace muchos años, esa relación existe con los tratamientos antiagregantes y anticoagulantes, que llevamos mucho tiempo relacionándonos, sobre todo al principio. Hay que reconocer que era sobre todo al principio que todo el mundo andaba un poco entre dos aguas, ¿no? Pero eso yo creo que se puede aprovechar perfectamente los mismos canales, pero yo creo que por el tema de no perder esa información, la vía de la historia clínica, la vía electrónica probablemente sea la mejor. Igual podríamos hacer una versión electrónica de las hojas que hemos hecho. Sí, y además, vamos, lanzar el mensaje a las administraciones públicas. Eso es buena idea. Bueno, mira, y creo que en la comunidad esto es una idea que tenemos que llevarla el grupo. Voy a lanzar esa idea, que creo que la pillarán al vuelo. Eso de ser pionero siempre les gusta. Entonces, primera comunidad en la que... así que, pues os invito a que hagáis lo mismo. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado todo muy claro. Espero que a las personas que se hayan conectado también les haya quedado claro. Espero que de aquí en adelante le presten un poquito más de atención a las enfermedades periodontales, a esa encía que, como comentaba Gerardo. Y bueno, una vez más agradecer a los ponentes por las fantásticas charlas que han dado, a SED por habernos concedido este webinar en directo y bueno, pues a todos ustedes por su atención. Buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristina.